Queridas hermanas, hermanos, el Evangelio nos ha hablado de 40 días de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, y esta es parte de la razón por la que durante 40 días nos vamos a estar preparando para su resurrección. Quiero comentar con ustedes lo siguiente. 2 personas se vieron afectadas por una enfermedad muy delicada. Sin embargo, cada una tuvo distintos resultados. ¿Por qué? Porque mientras la primera siempre esperaba a que le doliera algo o se sintiera muy mal para ir al médico, la segunda tenía la costumbre y la precaución de hacerse cada determinado tiempo un análisis y un chequeo médico. Esa fue la gran diferencia para que a la primera le descubrieran la enfermedad cuando ya no había nada que hacer, mientras que a la segunda se la descubrieron cuando apenas iniciaba, por lo que rápidamente se atacó y se resolvió el problema. Esto nos enseña la importancia de detectar los males a tiempo. Por eso hay tanta insistencia en que las mujeres se palpen constantemente para descubrir cualquier indicio de cáncer, o que los hombres a partir de cierta edad nos hagamos la prueba de la próstata. Ciertamente que estas cosas pueden causar gastos o molestias, pero nos pueden salvar la vida. Pues lo mismo sucede en la vida espiritual. Es necesario hacer un análisis importante cada determinado tiempo para evitar que los males crezcan. Por eso se nos invita a que todos los días, antes de dormir, hagamos un examen de conciencia para que así, al día siguiente, hagamos lo conveniente para evitar que crezca ese mal. También, cada domingo, al inicio de la Santa Misa, en el acto penitencial, tomamos conciencia de nuestros pecados, recordando que los pecados veniales se perdonan con ese momento de arrepentimiento. Y si tomamos conciencia al iniciar la semana, los pecados seguramente los evitaremos a lo largo de toda la semana. Sin embargo, cada año durante la Cuaresma, la Iglesia nos invita a hacer un alto más importante para hacer un análisis, una radiografía más profunda sobre cómo va nuestra vida. Y así como el médico tiene que hacernos varias preguntas para saber cómo está nuestra salud, así también nosotros debemos preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios, con el prójimo, con los bienes materiales, con el dinero, con nuestro tiempo, con nuestra sexualidad, con el respeto y la defensa de la vida, con nuestro compromiso y colaboración hacia los demás, incluida las necesidades de la Iglesia de la que formamos parte. ¿Cómo vivimos las obras de misericordia? ¿Cómo defendemos la verdad y el buen nombre de las personas? ¿Qué tanto cumplimos nuestras promesas o compromisos? ¿Qué tanto agradecemos, valoramos y cumplimos con nuestro trabajo, etcétera? Solo mediante estas respuestas en forma honesta, nuestra conciencia nos dará un diagnóstico claro con el que sabremos cuál es el tratamiento a seguir. Esto es posible gracias a una revisión de nuestro presente y de nuestro pasado. Pero hay que tomar en cuenta que no solo los enfermos deben acudir al médico, sino también los sanos, porque alguien podría decir, creo que estoy bien, estoy cumpliendo con lo que Dios y el prójimo me piden. Sin embargo, no basta estar bien, porque siempre hay formas o medios para mejorar. Por eso, la Cuaresma también tiene una proyección hacia el futuro, porque nos ayuda a clarificar nuestras metas, nuestros proyectos, los medios y formas de alcanzarlos. No basta revisar el pasado o el presente, hay que también clarificar nuestro futuro. Hacer un análisis hacia el futuro, pero a fondo y sin distractores. Precisamente es lo que Cristo hizo. En vistas al inicio de su vida pública y su predicación, después de su bautismo, se alejó al desierto, es decir, a un lugar donde no hubiera distractores que le impidieran centrarse en su proyecto de salvación, en el que no podía faltar alejarse, no podía faltar el silencio y la oración. Pero como lo escuchamos en el Evangelio,
aún en ese desierto se presentó el gran distractor, el que intenta alejarnos de nuestras metas, proyectos e ideales con sus tentaciones. Sí, Cristo, al hacerse hombre como nosotros, también experimentó las tentaciones que pueden alejar al hombre de Dios y de su misión. Quizás tentaciones como las necesidades básicas, como el hambre, pero también tentaciones de poder y comodidad, tentaciones de rechazar la pasión y la cruz. ¿Cuántas personas que tienen ideales de bondad, de crecimiento, de desarrollo, de amor profundo a su misión, lamentablemente sucumben y dejan atrás esas metas por el gran distractor que a través de las tentaciones del poder, de lo mundano, de lo fácil, lo rápido, lo cómodo, lo placentero, los hace caer en sus garras? Desde los más altos gobernantes hasta la gente más sencilla, encontramos personas que caen en sus garras, perdiendo no solo el rumbo, sino haciendo que otros lo pierdan. Y con ello también pierdan la vida eterna para la que fueron creados. El Antiguo Testamento, en el libro del Génesis que hemos escuchado, ofrece una versión a través de historias simbólicas de cómo se puede combatir el mal, pero una versión totalmente distinta al verdadero plan de Dios. ¿Qué versión nos ofrece el Antiguo Testamento, el diluvio? Ofrece la versión que a muchos les gustaría. Hay que destruir a los malos, hay que acabar con los malos. Si alguien es malo, hay que utilizar la pena de muerte. Y una posible solución es un diluvio que acabe con todos los malos, pero la primera pregunta sería, ¿hay alguna persona que sea totalmente mala? ¿Hay una persona que sea totalmente buena? ¿No hasta el mismo Cristo hizo entender que todos tenemos algo de maldad cuando dijo, el que esté libre de toda culpa, que tire la primera piedra? Entonces, todos tendríamos que sucumbir. La segunda pregunta sería, ¿no tendremos todos algo de bueno? De acuerdo a la parábola de la cizaña y el trigo, en donde ambas, la cizaña y el trigo, crecen en el mismo campo, entenderíamos que todos podemos tener parte de bondad y parte de maldad, por lo que el dueño del terreno, en la parábola, prefiere esperar a la cosecha para separar lo bueno de lo malo. Con esto entendemos que Dios no quiere destruir al pecador, sino más bien que se convierta, para que cuando llegue el tiempo de la cosecha pueda salvarse. Por lo tanto, el plan verdadero de Dios no es destruir a los malos como lo propone el diluvio, sino intentar propiciar, provocar su conversión, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Dios no quiere destruir al pecador, sino al pecado. En ese sentido, el diluvio es como una profecía en la que el agua anuncia el agua del bautismo que nos purifica y nos abre a una vida nueva. Y el arca, hecha de madera, anuncia la cruz de Cristo que, para quien se une a ella, se convierte en signo de salvación. Y el arco iris que toca el cielo y la tierra es signo de Cristo, que une el cielo con la tierra y anuncia el fin de la tormenta del pecado para dar inicio a una etapa de paz. Por lo tanto, aprovechemos esta cuaresma para hacer nuestra radiografía o análisis espiritual para acercarnos más a Dios y al prójimo. Y ahora, como también los niños necesitan un mensaje especial, me dirijo a ellos con esta reflexión, con este cuento que se llama Tentaciones. Octavio era un buen niño. Le gustaba asistir a la misa dominical y desde su primera comunión no había dejado de comulgar. Sin embargo, un domingo, antes de entrar a la iglesia, recordó que durante la semana había tenido varias tentaciones. Recordó que el lunes estuvo tentado a tomar dinero de la bolsa de su mamá. El martes tuvo la tentación de ver televisión en el horario de estudio. El miércoles tuvo ganas de golpear a su hermanita. El jueves estuvo tentado a gritarle a la maestra.
El viernes tuvo ganas de faltar a clases e irse de pinta, y el sábado estuvo a punto de rezongarle a sus padres cuando le pidieron que arreglara su cuarto. Octavio se sentía mal, pensaba, quiero comulgar, pero si tengo pecado sé que no puedo recibir la comunión. Por lo que el niño decidió confesarse. Le platicó al padre Jorge todas sus tentaciones. El sacerdote le dijo, ya escuché tus tentaciones, pero dime, ¿en cuántas de ellas caíste? Octavio le contestó, en ninguna. No le hice caso a ninguna tentación porque no quería caer en el mal. El padre Jorge le aclaró, en ese caso no necesitas confesarte. El pecado consiste en hacer algo malo o dejar de hacer algo bueno. Las tentaciones son solo pensamientos o deseos, por lo tanto no son pecado. Octavio quedó un poco desconcertado e insistió, pero es que yo tuve ganas de hacer cosas malas. El ministro también insistió, pero no las hiciste, por lo tanto no cometiste pecado. Al ver la confusión del pequeño, el padre Jorge le dijo, quiero recordarte que nuestro Señor Jesucristo también tuvo tentaciones. Octavio preguntó admirado, ¿eso es cierto? El padre continuó, sí. Jesús era Dios, pero también era humano como nosotros. Por eso también tuvo tentaciones, pero no por eso cometió pecado. La tentación es la manera con la que el mal o el demonio pretenden alejarnos de Dios y del bien, pero si no le hacemos caso, no cometemos pecado. Octavio preguntó, ¿así lo dice la Biblia? El sacerdote le explicó, sí. Poco antes de que Jesucristo iniciara su predicación, se retiró al desierto para prepararse con mucha oración. En ese momento, el demonio se le apareció para impedir que salvara al mundo. Intentó engañarlo haciéndole creer que la comida y el poder son más importantes que el amor a Dios. Quiso hacer que Jesús se interesara más por el alimento y la comodidad que por su misión salvadora. Lo tentó para que se olvidara de la humanidad y pensara solamente en sí mismo. Incluso intentó que desobedeciera a Dios. Octavio estaba admirado de las intenciones del demonio y preguntó, ¿Jesús cayó en la trampa? El confesor le respondió, por supuesto que no. Nunca cayó en el engaño de las tentaciones. Así, nos enseña a ti, a mí y a todos a luchar contra las proposiciones del mal. Los ojos de Octavio se iluminaron y exclamó, ahora sí entendí. Jesús tuvo tentaciones, pero no cometió pecado porque no hizo nada malo. El padre Jorge subrayó, exacto. A ti te sucedió lo mismo esta semana. Tuviste tentaciones, pero no caíste en ellas, por lo tanto, eres un triunfador. Esta semana pasaste la prueba, pero tienes que estar siempre alerta porque las tentaciones pueden aparecer en cualquier momento. Cristo siempre estuvo alerta. Por eso, aun en los momentos difíciles de su pasión, cuando tuvo la tentación de abandonar su misión, de no aceptar la crucifixión, siempre venció al maligno. El niño le respondió, entonces seguiré su ejemplo, pero ¿qué puedo hacer si alguna vez me vence la tentación? El padre Jorge le dijo, recuerda que Dios siempre nos perdona y con su gracia nos ayuda a seguir luchando. Por eso, en la oración del Padre Nuestro le decimos, no nos dejes caer en la tentación. Pero si alguna vez caemos, en el Padre Nuestro también le decimos, líbranos del mal. Después de platicar con el sacerdote, Octavio se retiró del confesionario, participó con mucha atención en la misa y llegado el momento, se acercó a comulgar. Después, se arrodilló ante la imagen de Cristo y le dijo en secreto, Señor, tú sabes que tuve tentaciones, pero al igual que tú, no caí en ellas. Te pido que me des luz y me ayudes a seguirlas venciendo siempre. Amén. Así que, chiquillos, si alguna vez tienen tentaciones, hay que hacer mucha oración para que, como sus papás también lo hacen, no caigamos en la tentación.